Dígale a su hermano: el pastor no sabía que tú venías. Dígale. Pero el Espíritu Santo sí. El pastor no sabía que tú venías, pero el Espíritu Santo sí. Este mensaje es para ti. ¿Amo más a mis hijos que a Dios? ¿Amo más a mis hijos que a Dios? Nuestros hijos, como dice la palabra del Señor, son herencia de Jehová. Herencia de Jehová son vuestros hijos, dice la Biblia. Y a Él le pertenecen. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Él no los presta desde que usted lo alumbra, si es la madre, o empieza a criarlo de bebé cuando son padre y madre. Él no los presta 18 años para que usted durante 18 años, 19 años, 20 años, usted lo alimente, lo forme, lo guíe, lo lleve a las escuelas, le cepille los dientes en la mañana, lo cure cuando él se cae, lo oriente, lo corrija, lo discipline, se vaya de vacaciones con ellos, disfrute la vida como madre o como padre con su hijo. 18, 19 años, 20 años. Después de estas edades, ya nuestros hijos están cerca de ¿qué? De independizarse, porque ya ellos empiezan a irse a la universidad, ellos empiezan a enamorarse, muchos se casan antes de graduarse y otros en el camino del proceso de graduación de la universidad se casan, otros abandonan la universidad, pero empieza ya por la edad de ellos a sentir la necesidad de casarse, de unirse a una pareja, de procrear su propia familia, y ya a partir de ahí ese hijo no le pertenece a usted, porque ellos hacen a la corta o a la larga lo que le da la gana. ¿Sí? Esa es la ley de la vida. A la corta o a la larga, estos chicos cuando se independizan hacen lo que le da la gana, y uno como papá sufre. Como papá uno sufre y uno quiere que ojalá que se siga llevando de uno. No, dice la Biblia: por tanto dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre. Ese cordón umbilical nos lo corta Dios de raíz, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y a partir de ahí es una vida. Cuando usted decidió casarse o unirse a su esposo o a su pareja, en el tiempo que usted decidió eso, usted seguía honrando a sus padres y de vez en cuando los consultaba, pero a la corta o a la larga, lo que usted decidía y su esposa o su esposo así hacían. Y a mami, a papi, ustedes están viejos, ya ustedes no nos importan a nosotros. Nos gusta que nos cuiden, que nos den consejo, que nos cuiden los nietos para irnos a andar, pero realmente ese vínculo que había cuando éramos bebé ya no existe. Eso pasa en todas las familias. A mí me pasó, yo con mi mamá, y algún día yo voy a ver a Kendrick, voy a ver a Joyce y veré a Destiny en el mismo juego. Se van a crecer, se van a enamorar, van a procrear su familia y se me van a ir de la casa. Y cuando estén fuera de la casa, ya yo no puedo influenciarlos a ellos mucho, pero agárrese. Tampoco ellos estarán en el derecho de influenciarme a mí como papá. Ni yo tengo el derecho de influenciarlo a ellos, aunque yo en oración estaré pendiente a ellos, y aunque yo de vez en cuando, si vienen ante mí a pedir un consejo, papi va a estar aquí. Pero yo no voy a poder influenciarlo, porque aunque yo le diga lo que le diga, ellos van a hacer lo que da la gana. Y de allá para acá, aunque ellos me digan lo que ellos me digan, Oscar Guerrero y Johanna Guerrero van a seguir haciendo la voluntad de Dios. No importa lo que ellos me digan.
En otras palabras, yo estoy ya divorciado de ellos como hijos cuando ellos crecen. Mientras son pequeños, hay que batallar, hay que buscar la vuelta, hay que educarlo, hay que sufrir estas edades, 17, 18, 19 años, 12 años, se sufre como papá. Porque es difícil manejarlo cuando ellos están ya casi queriéndose independizar, quieren casi volar. Pero mientras tanto, delante de Dios es mi responsabilidad subirlo a ellos hasta que ellos se independicen. Y después que se independicen, es una vida de ellos con Dios y su pareja, o sola si viven solo. Y yo tengo mis planes con mi esposa y con Dios, como ya futuro abuelo o como un padre ya en la etapa que le llaman los sociólogos el nido vacío. Los hijos se fueron y quedó ese nido vacío, solamente con los papás. Repita después de mí estas frases. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Repitan esta otra. Yo acepto cualquier juicio de Dios sobre mis hijos. Yo acepto cualquier juicio de Dios sobre mí. Dios es el juez justo. Estas no son frases del pastor, eso está en la Biblia. Lo que yo estoy diciendo está en la Biblia. Si quieren el pasaje se lo doy después. Pero eso está en la Biblia. Usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Él es el juez justo. Usted tiene que aceptar lo que Dios quiera hacer en su soberanía con sus hijos. Usted también tiene que aceptarlo, porque es voluntad de Dios. Y Dios es soberano. Eso lo sabemos porque la Biblia nos enseña. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa decisión de Dios si en el proceso en que Él está haciendo justicia no me gusta su decisión, su veredicto? No me gusta el veredicto de Dios. ¿Qué voy a hacer contra Dios? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Con qué arma voy a combatir a Dios? Porque Dios se ha convertido en mi enemigo, porque la justicia que tomó contra mi hijo o contra mí no me gustó. ¿Qué voy a hacer con Dios? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor, porque tu palabra es fiel. Gracias porque la justicia tuya, mi Señor, en tu palabra entendemos que es mucho más alta y más santa que la justicia que mi mente y mi vida puede entender. Gracias porque yo sé que nada de lo que tú haces con mi vida es porque tú nos odias. Al contrario, mi Señor, cualquier decisión que tú tomas frente a mi familia, frente a mí, frente a mis hijos, es una decisión que tú la tomas y no dejas al lado el amor y el gran amor que nos tienes. Bendice, mi Señor, en esta tarde la iglesia, y gracias por darme, mi Dios, la oportunidad de ser una herramienta tuya un día más en exponer tu palabra con respeto, con reverencia, mi Señor, pero con todo el consejo tuyo que vemos en tu palabra. Gracias, mi Señor, por Cristo Jesús. Amén. ¿En qué andan nuestros hijos? ¿Por qué mis hijos no aman a Dios? ¿Por qué me dejo manipular por mis hijos? ¿Cuáles consecuencias pudiera yo estar acarreando o qué juicio de parte de Dios al permitir que mis hijos hagan lo que les da la gana, menos servir y amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué saben mis hijos? ¿Cómo Dios se siente cuando ve que le dan el primer lugar a todo menos a Él? ¿De cuál promesa o mandamiento
de cuál versículo bíblico me aferro como padre para creer que mis hijos les va a ir bien si continúan sin amar a Dios solo porque usted ora a Dios. ¿Cree que eso es suficiente? Voy a leer otra vez esta pregunta. ¿De cuál promesa como hijo de Dios, como cristiano, de qué promesa, de qué mandamiento o de qué versículo bíblico yo puedo como padre aferrarme en creer que aún mis hijos no amen a Dios, Dios lo va a seguir cuidando a ellos solamente porque yo estoy orando por ellos? Es decir, en otras palabras, tú puedes ser un drogadicta, tú puedes ser un violador, tú puedes estar preso, tú puedes darle prioridad a todo en la vida menos a Dios, y simplemente porque yo estoy orando, Dios te va a cuidar. ¿Dónde dice la Biblia ese pasaje? Que eso es lo que creemos. Nosotros creemos que no importa que mi hijo sea un bandido, ni que mi hijo sea lo que sea, simplemente porque yo le digo, Señor, cuídalo, Él lo va a cuidar solamente por eso. Y eso es una gran mentira. Yo quiero que me busquen en la Biblia ese pasaje, o de qué mandamiento yo me aferro como papá, que si mi hijo no ama a Dios, ni lo demuestra, ni busca a Dios, con solamente yo pedirle, Señor, cuídalo, ya eso es suficiente para que Dios lo cuide. ¿Dónde podemos ver eso en la palabra de Dios? ¿Cree usted que por solamente orar va Dios a detener el juicio de Él? ¿Usted cree que la simple oración es suficiente o es más grande que la deidad de Dios que necesita que nuestros hijos le adoren y le amen? Pastor, yo vine a los pies de Cristo y ya mis hijos ya estaban grandes cuando yo vine a los pies de Cristo. Yo no tuve la oportunidad como hija de Dios de poderlo guiar a ellos a que crezcan sabiendo y conociendo a Dios. Pero yo vine después que ya estaban grandes y algunos ya estaban casados. Yo me convertí, pastor. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué tipo de oración yo puedo hacer? A ver si mis hijos aman a Dios como yo estoy aprendiendo a amarlo ahora. Porque yo me convertí grande y mis hijos ya estaban criados. Yo no tengo una responsabilidad de que yo no los guié en nombre de Jesús ni en una iglesia, porque tampoco yo servía a Dios. Ellos crecieron y después de grande fue que yo me convertí. ¿Qué hago, pastor? ¿Cuál es mi situación? ¿Qué puedo hacer junto a Dios? ¿Cómo Dios me puede ayudar a mí si ya ellos están grandes y son independientes y yo estoy ya ahora conociendo a mi Salvador? ¿Qué puedo hacer con esto? La otra pregunta es: pastor, mis hijos crecieron y nacieron dentro de la iglesia y me descuidé con ellos. Ahora no les sirven a Dios ni aman a Dios. Pastor, ¿qué yo puedo hacer? Yo quiero que mis hijos vengan acá. Ven, Kendry, ven, Joyce, vengan. Ninguno tenga en poco tu juventud, le escribió Pablo a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, era un pastor que no tenía la edad que tenían los discípulos ni los apóstoles. Este era un chico joven que con el llamado de Dios estaba entrando a pastorear en una iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que como futuro pastor que tú vas a ser, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo voy a repetir de nuevo. Tú, Timoteo, que eres un pastor joven y que vas a empezar a pastorear una iglesia, que cuando te vean tu juventud, ellos no van a quererte respetar mucho. Mira, Timoteo, tú tienes que ser ejemplo a todos los hermanos de la iglesia, no solamente en palabra. Tú como pastor tienes que ser ejemplo en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo que yo voy a hacer aquí con mis hijos es porque yo quiero obedecer ese pasaje. Porque es muy fácil que los pastores prediquen los sermones y la gente dice: sí, pero ¿y el pastor lo cumple? El pastor está cumpliendo lo que él está predicando. ¿Cómo está su familia?
Porque es muy bueno de aquí arriba predicar y que el Espíritu Santo le deje ese problema a la iglesia y que coja su corazón y que se lo lastime, porque a usted no le va a gustar el mensaje de Dios muchas veces. Pero y el pastor, ¿y usted cumple eso? Bueno, este pasaje me obliga a mí a yo cumplir todo lo que yo predico desde el púlpito como pastor. Por eso es que se graban los mensajes aquí, para que usted vaya al mensaje y diga: déjame yo observar a mi pastor, a ver si mi pastor está cumpliendo con lo que él está predicando. Vaya a las predicaciones mías, una por una, escúchela toda la semana. Y vaya a mi casa, vaya a donde mi mujer, hable con mis hijos a solas, persígame, no importa, coja mi celular, chequéelo. Y usted verá que lo que el pastor Oscar Guerrero predica en este púlpito, lo cumple en su casa, porque es un mandamiento de parte de Dios. No como muchos pastores por ahí, qué bonito, mucho YouTube y muchas cosas, sí, pero vea su vida desastrosas. En este día yo voy a poner en público lo que mis hijos ya saben que yo les he dicho. Mientras están pequeñitos así, ellos están siendo estimulados por su papá y por su mamá para que sirvan a Dios aquí en la iglesia. Y yo estoy enseñándole Biblia en la casa, y es posible que algunos de ellos sepan más Biblia que ustedes. Es posible, de todo lo que yo les he enseñado a ellos en mi tiempo. Pero esto nunca se acaba de aprender. Ellos van a seguir en sus experiencias aprendiendo todos los días más con Dios. Y cuando crezcan y se independicen, van a seguir aprendiendo más y más. Pero una cosa ellos tienen advertido de mí: si después que ellos son mayores de edad, oigan esto, si después que ellos son mayores de edad, ellos deciden en su vida no servir a Dios, está grabado esto, ¿verdad? Que entiendan que a partir del día que Kendry Guerrero o Joyce Guerrero o Destiny Guerrero decidan en su corazón no servir a Dios, a partir de ese día yo no seré su papá. Entiendan eso, ellos lo saben. A partir del día que Kendry se me descarríe en la calle cuando sea joven y no esté sirviendo en ninguna iglesia a Dios, a partir de ese día las puertas de mi casa no están abiertas para él, a menos que él venga a hablar conmigo de Dios. Y usted dirá: pastor, usted es un exagerado. Vamos a ver lo que dice el pasaje de 1 Samuel que en el día de hoy yo voy a predicar. A ver si yo soy un exagerado o yo estoy simplemente siguiendo lo que la Biblia me manda a entender. Porque ¿sabe qué pasa? Yo no quiero acarrear juicio por culpa de mis hijos, porque hay un juicio para los papás, para los padres, que vamos a leer hoy en la Biblia. Hay un juicio para los padres cuando ellos siguen apoyando a sus hijos cuando estos tienen a Dios en último lugar. Mis hijos pueden irse ya, gracias. Bendiciones para los tres. Abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 36. 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 hasta el versículo 36. Y manténganlo ahí en lo que yo busco un pasaje en Deuteronomio. Pastor, Deuteronomio, y eso está en la Biblia, sí. Está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Deuteronomio 21, y yo voy a leer versículos 18 al 21. Pero usted váyase a 1 Samuel capítulo 2, y del versículo 12 en adelante vamos a estar trabajando en este pasaje en el día de hoy. ¿Amo más a mis hijos que a Dios? Debe haber en mi corazón un deseo de yo amar a mis hijos sobre todas las cosas, o de yo amar a Dios sobre todas las cosas. Miren que yo nunca hablo de la iglesia, porque usted no puede amar a la iglesia más que a Dios, ni puede amar a la iglesia más que a sus hijos. Entiendan esta parte, es bueno que yo explique esto. La iglesia no puede ser motivo de que usted ame más a la iglesia que a sus hijos. No. Sus hijos están primero que la iglesia, pero Dios está primero que sus hijos. Son dos cosas diferentes. En la Biblia yo no encuentro ningún pasaje que me diga: ama a la iglesia por encima de todo, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Eso no me dice la Biblia.
Sí me dice que ame a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, a Dios. Y después de Dios viene mi esposa y mis hijos, y después viene la iglesia, y después vienen mis amigos y mi mamá y mi papá y mis hermanas. Pero Dios debe de estar por encima de todo lo creado, incluyendo sus hijos y su esposa y su esposo. La iglesia no puede estar por encima de su esposa ni de su esposo. La iglesia no. Ni tampoco la iglesia puede estar por encima de sus hijos. No. Pero sí Dios tiene que estar como soberano allá arriba de todas las cosas. Con esta explicación, yo voy a leer un pasaje que gracias al Señor no somos judíos. Dígale al Señor, gracias que yo no soy judío. Porque lo que usted va a escuchar de la palabra de Dios aquí, uno dirá, pero Dios mío, ¿y cómo tú que eres un Dios santo? ¿Y cómo tú que eres un Dios omnipotente? ¿Y cómo tú eres un Dios que eres todo amor? Mandaste a los judíos a hacer esto. Oigan esto. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Dice así. Si alguno de tus hijos contumaz si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de Dios. Hermanos, estamos en el contexto de un mandato bíblico. A través de Moisés, Dios le estaba dando un mandato bíblico al pueblo judío y le dice, si alguno de tus hijos, si alguno tuviere un hijo o una hija contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre al hijo y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es un contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y es un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. Pastor, ¿qué es lo que usted está leyendo? Lo que dice la Biblia. Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Oigan esto, hermano. Qué bueno que yo no soy judío. Y qué bueno que yo no nací en la época de Moisés y en la época de esta gente. Porque en el momento que yo descubriera que un hijo mío no me obedeciera a mí ni a su mamá, ni obedeciera la voz de Dios, lo que la ley decía era que a ese muchacho había que sacarlo a la puerta de la ciudad, y todo el que tuviera una piedra lo iba a apedrear hasta que muriera. El hijo suyo. Qué bueno que yo no soy judío. Porque óyeme, qué problemón yo mandar a matar a mi hijo en público. Era una ley de Jehová. Pero gracias, Señor, gracias que yo nací en República Dominicana y nací en el 1971 y que en esta época ya Cristo murió y todo es por gracia. Porque si hubiera sido en el tiempo de los judíos, hubiera tenido problemas. Porque a todos nos pasa que en un momento de la vida el hijo de uno se pone rebelde. Todos hemos tenido un hijo en rebeldía que se nos quiere ser el gallo de la casa. Ya Kendrick quiere ser el gallo. Lo que pasa es que la espuela de él está un poco bola todavía. La que pullan son las del papá en mi casa. Pero Kendrick ya está en una edad que quiere ponerse fuerte en la casa y quiere mandar a las hermanas. Y él es el boy de la casa ahora. Y más ahora que se compró un carro. Ya él es el jefe de la casa, dice él a veces. Qué bueno que tú no estás en el tiempo de los judíos, porque entonces iba a tener problemas. Hermano, ¿por qué le leo este pasaje? Porque entonces vamos a ver qué le pasó a Elí, un sacerdote de Dios, con los hijos de él. En 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a 1 Samuel, ya lo que lo han leído. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Y yo voy a leer el pasaje y después vamos a ir a algunos puntos que el Señor ha puesto en mi corazón y de los cuales yo le pedí mucho perdón al Señor, porque este es un pasaje que está diseñado
directamente para los pastores. Este es un pasaje que está diseñado para la familia pastoral, para nosotros que somos pastores y que tenemos hijos. Y este es un pasaje que los pastores no les gusta predicar del púlpito. No les gusta este pasaje, porque este es un pasaje que lo desenmascara al pastor. Agarra y le abre su casa, abre las puertas de su casa para que todo el mundo entre a mirar lo que hay adentro. Este pasaje. Pero ¿qué pasa? También hay una aplicación por el pasaje que dice que usted y yo somos sacerdotes de parte de Dios. Dice la Biblia que usted y yo somos sacerdocio santo, pueblo adquirido de parte de Dios, y el sumo sacerdote es Cristo. Pero usted y yo estamos al mismo nivel que Elí, que era un sacerdote que servía en el templo de parte de Dios. Si usted es llamado por Cristo como sacerdote, usted está en el mismo rango que Elí, que Samuel y que todos estos hombres de Dios que eran sacerdotes dentro del templo. ¿Qué hacía un sacerdote? Los sacerdotes venían de las 12 tribus específicamente, y esta tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Los sacerdotes no heredaron tierra. Cuando ellos llegaron de Egipto y entraron a tierra prometida, a cada tribu se le dio terreno para que vivieran, menos a la tribu de Leví, porque esta tribu no iba a heredar. Por eso es que yo estoy en contra. Déjame no decir en contra, porque no quiero, porque yo sé que me van a ametrallar los pastores ahorita por el celular. Por eso es que yo tengo mi opinión personal. Cuando dicen por ahí que los obreros tienen su salario y que los pastores tienen el derecho sí de cobrar, perfecto, gloria a Dios por eso, que cobren lo que quieran cobrar, yo no cobro. Pero que encima de eso también ellos apoyen que ellos cobran, porque de la ofrenda que se daba en el tabernáculo, dice la Biblia que los sacerdotes podían tomar. Y vamos a leer eso ahora. De la holocausto que llevaban las personas al templo a ofrecer un cordero a Dios, o ofrecían cualquier tipo de animal, de esa carne que se estaba cocinando, la ley apoyaba que el sacerdote tenía que coger de esa carne para su autosustento. Eso lo dice la Biblia. Váyanse a Levítico para que aprendan esta parte. Ellos tenían el derecho de esa carne que se estaba cocinando, que se estaba en fuego como holocausto en adoración de ofrenda a Dios, ellos podían coger. Entonces hay muchos pastores que están por ahí con una doctrina que ellos dicen que ellos necesitan tomar de la ofrenda porque la Biblia lo apoya por este pasaje. Sin embargo, estos sacerdotes no tenían casa propia, y tú como pastor te estás comprando una casa propia, porque ellos no tenían terreno, ni tenían prácticamente donde vivir. Entonces están tergiversando los textos a conveniencia de ellos. Y yo como pastor tengo siempre que luchar que este libro sea enseñado correctamente bien, para que a usted no lo engañe nadie. No se sienta a escuchar todo lo que le dicen. Aprenda la Biblia y defienda su fe, que es lo importante. Hay muchas cosas por ahí que están corriendo hace muchos años. Qué pena. Yo le prometí al Señor que de este púlpito se va a predicar la palabra de Dios, tal como dice la Biblia y tal como se debe interpretar la palabra de Dios. Pero ok, vamos al texto. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 hasta el versículo 36. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Elí era uno de los sacerdotes que servía al templo en ese tiempo. Sigue diciendo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía un sacrificio, tenía el criado del sacerdote, mientras él cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba
el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Sigue diciendo, de esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. La ley decía que lo que tomaba el sacerdote era mientras estaba cocinando. Esa era la orden que había. Mientras estaba cocinando, ahí venía un criado, porque quien lo hacía era el mismo sacerdote. ¿En qué? En ofrenda de ese miembro de la tribu o de ese hermano que llegaba. Pero en ese proceso venía un criado con un tenedor con 3 dientes y ensartaba la mayor cantidad de carne que pudiera coger de ahí mientras se cocinaba. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Eli, en opuesto a la voluntad de Dios, ellos decían al criado: no. Antes de que echen la carne en el holocausto, coge la cruda porque va a haber más carne. Ese era el problema. Estaban haciendo las cosas malas delante de Dios. A esto se le sumaba esto. Versículo 16. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y al joven Samuel, versículo 18, ministraba a la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña que se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, que eran los padres de Samuel, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió el que pidió a Jehová. Y se lo volvieron a su casa. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oigan esto: estos chicos, los 2 hijos de Elí, aparte de que ellos profanaban el holocausto de Dios, aparte de eso, habían unas mujeres que eran las que cuidaban el tabernáculo afuera. Estos chicos la agarraban y se acostaban con ellos, con ellas, siendo sacerdotes de Jehová. Se acostaban, y a Dios no le agradaba la conducta de vida de estos hijos de Elí. Ahora miren lo que dice, versículo 23. Y les dijo Elí a sus hijos: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo míos, porque no es la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no le oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo les recogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí
y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos, Elí, más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. El único que tiene la potestad en toda la creación hasta el día de hoy de decirle a usted en el pasado: porque yo voy a honrar a tus hijos, porque yo voy a bendecir a tus hijos. Y el único que puede después de eso decir: porque yo voy a maldecir a tus hijos, es Dios. Él tanto te puede decir: yo lo voy a honrar, como también te puede decir él mismo, él puede anular una bendición. En otras palabras, Dios tiene la potestad de anular una promesa que Él te dio a ti en el pasado. Él tiene la potestad de decirte a ti 10 años atrás: por como tus hijos y como tú me están bendiciendo y honrando, yo te prometo que tú tendrás una descendencia que va a ser productiva. 10 años después, tus hijos se descarrían y tu familia hace lo que da la gana. Él tiene la potestad de decir: ¿te acuerdas lo que yo te dije hace 10 años? Pues yo lo voy a anular, voy a maldecir tu familia. Solamente Dios puede hacer eso. No un pastor, porque el pastor ni bendice ni maldice, no puede hacerlo. No la iglesia, porque la iglesia ni bendice ni maldice. No, Dios el creador, porque eso fue lo que pasó con Elí. Dios es el juez justo. Amo más a mis hijos que a Dios. El primer problema de nuestros hijos en el presente es no tener el conocimiento ni el entendimiento de quién es nuestro Dios. Versículo 18 de este mismo pasaje que acabamos de leer. Dice la Biblia en este pasaje: y el joven, versículos 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aquí hay algo que me choca. Usted sabe que dice la Biblia que desde que el pueblo judío entró en tierra prometida, a partir de ese tiempo, ya los padres que empezaban a engendrar a los hijos que estaban naciendo dentro de la tierra prometida, ya estos padres no se arrodillaban a los dioses que se arrodillaron sus padres en Egipto. Los dioses falsos que conocían en Egipto en los 400 años que el pueblo judío empezó a crecer dentro de Egipto, mucho antes que Moisés naciera. Había una herencia de creer en los dioses de los egipcios. Por eso es que cuando Moisés no bajó del monte Sinaí a tiempo, ellos agarraron y dijeron: Moisés se murió, y recolectaron oro entre el pueblo. ¿Y qué tenían ellos como Dios? Las imágenes que ellos entendían que eran dioses del pueblo egipcio. ¿Y qué hicieron? Un becerro de oro, porque eso es lo que conocían. Inclusive ellos le atribuyeron al dios becerro de oro que con fuerza el dios becerro de oro lo había sacado de Egipto. Ellos adoraron a ese becerro hasta que Moisés llegó, y ya ustedes saben la historia. Pero lo que había en el corazón de estos padres que crecieron por generaciones durante 400 años en el pueblo de Egipto eran ¿qué? Los dioses falsos, los egipcios. Cosa
que ya no había, cuando entraron a tierra prometida, ya a través del conocimiento del gran yo soy, de yo soy el que soy, de Jehová Dios, mi libertador, el Dios que me hizo ver abrir el mar rojo y el Dios que me estaba guiando en batalla en una tierra que me prometió y que me regaló, ya los hijos que nacían ahí ya conocían de Jehová. En otras palabras, los hijos de Eli, desde que los hijos de Eli crecieron, son como los hijos de los pastores que están todos los domingos. Kendry, mi hijo, y Joyce, no se han perdido de un culto en su vida, excepto que el papá te dé vacaciones con ellos. En otras palabras, si usted multiplica 52 semanas por 17 años que mi hijo tiene, esa cantidad de cultos, Kendry de bebé ha estado en una iglesia metido, excepto cuando nos vamos de vacaciones. Multiplique 52 semanas por 17 años. Mi hijo mayor no ha faltado nunca a un culto, ni que porque tiene tarea de la universidad, ni porque tiene que trabajar, ni no, ni porque está enfermo. Está enfermo, sánese en la iglesia, yo lo voy a medicar. Venga enfermo a la iglesia, sánese aquí. Aquí hay aire acondicionado. Que están escrito por ahí y escuche palabra de Dios. Enfermo. ¿Usted sabía cuál fue la primera ley que yo le dicté a Kendry cuando él dijo, yo quiero trabajar? Porque mis amigos están trabajando en la escuela con 15 años. Él tenía que cumplir 15 años para que la escuela, el principal, le firme para que él pueda tener un part-time. Porque él quiere trabajar. Ok, vamos a ver. Entonces, cumplió los 15 años, el principal le firmó el papel donde le exigía que él no podía trabajar más de 3 horas diarias. Entonces, con ese papel venía otro papel donde yo como su papá también tenía que firmar. No solamente el principal, también su papá, el tutor o la madre, tenía que firmar que yo estaba apoyándolo a él, que él después de la escuela pudiera hacer un part-time de 3 horas diarias. Y yo iba a ser responsable de irlo a llevar y de irlo a recoger. No un taxista, no, yo su papá. Irlo a llevar con su mamá y recogerlo. Ese es el acuerdo que hay ahí. Está escrito todo. Yo firmé, pero cuando yo firmé, yo le dije a Kendry, ¿y cuál va a ser tu horario de trabajo? Oh, papi, tú sabes que ese es un restaurante. En Kentucky Fried Chicken es un restaurante. Y como restaurante está abierto todos los días. Y los días en que más hay gente, ¿cuáles son, Kendry? Oh, los días en que más gente hay, papi, en el trabajo son sábado y domingo. Ok, déjame hablar con tu futuro jefe. Y yo fui, me entrevisté con el manager, con la manager, que era hembra, con la manager de Kentucky Fried Chicken. Y yo le dije, miren, ya Kendry hizo los trámites y ya llenó todos los documentos, le hicieron los exámenes y ustedes lo aceptaron a él, pero yo soy su papá, mucho gusto. ¿Qué horario va a tener Kendry aquí? Oh, él va a trabajar el martes de 4 de la tarde a 7. Okay. ¿Y qué otro horario va a tener? Y va a trabajar el jueves de 4 a 7, sí. Y va a trabajar el sábado, el sábado, sí, y el domingo va a trabajar. Mire, mi hijo sirve a Dios los sábados y los domingos. Si en esta compañía usted no me le busca a Kendry Guerrero, mi hijo, un trabajo de lunes a viernes, no necesita el trabajo. Pues lo sentimos, gracias. Y agarré y frente a él le rompí la solicitud. Me fui. Al día siguiente me llamó y me dijo, está bien, lunes a viernes. Mi hijo va para 2 años trabajando en Kentucky y nunca ha trabajado sábado y domingo, porque yo y mi familia vamos a honrar a Dios. Siempre, siempre. Y por eso Dios, yo estoy esperando de Él bendiciones. Kendry se ahorró, hermanos. Mi hijo se ahorró todo lo que se ganó en este año y medio. Todo. Lo único que, mire, y a esa edad es difícil usted tener un muchacho que no gaste ese dinero. Porque lo gastan en cine, en ropa, se compran teléfonos nuevos, lo gasta el dinero. Porque esa es la edad de que como no tiene que gastar nada en la casa, todo se lo gasta para él. Y uno tiene que dejarlo su dinero. Pero él dijo, no papi, yo me quiero comprar un carro. Y Kendry, lo único que gastó, porque lo compró en oferta, fue un Apple Watch
que el jefe de él se lo vendió en $100, que estaba nuevecito, costaba casi 600, y lo compró en $100, y por la oferta él dijo: no papi, qué pena, yo dije que no iba a gastarlo, pero necesito, y se lo compró. Pues Kenry se compró un auto convertible ahora, cash, ahí está allá afuera parqueado, un rojo. Dios le creó en su mente una conciencia de bendición, porque él estaba honrando a Dios con los fines de semana. Hermano, ¿por qué le cuento eso? Yo creo que la bendición va a seguir llegando en la cabeza de mi hijo Kenry. Pero no es por mí, es porque él mismo con su vida ha decidido honrar a Dios. Y al mismo tiempo yo me estoy librando de que Dios a mí me enjuicie como enjuició a Elí. Y lo vamos a ver ahora mismo. Porque Elí, que era el papá, Elí era un sacerdote intachable. Dice la Biblia que Elí fue un sacerdote intachable, pero por la culpa de los hijos de él, por la culpa de lo que sus hijos hicieron, y que Elí permitió que sus hijos hicieran eso, Dios lo desheredó por completo de todo, y sus generaciones a partir de ahí ya no iban a ser jamás en la vida sacerdotes. Oigan esto, y Elí no tenía culpa. Vamos a leerlo aquí en el pasaje. Dios enjuiciará a mis hijos por su comportamiento pecaminoso, y nadie, ni usted ni yo como pastor, tendremos la potestad de detenerlo. Versículo 25. Versículo 25, capítulo 2 del 1 de Samuel. Vamos allá para que usted vea esto, hermano. Pastor, ¿y Dios puede hacer eso? Sí lo puede hacer, porque lo hizo. Aquí está en la Biblia. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si ¿quién se atreverá a rogar por su hijo si su hijo está deliberadamente pecando? Ahí está la respuesta. ¿Se acuerdan que yo a usted le decía una de las preguntas? Que en qué pasaje de la Biblia o en qué mandamiento yo puedo, como hijo de Dios y como padre, aferrarme de que si mi hijo es un vándalo, o si mi hijo no adora a Dios, o si mi hijo no busca de Dios, o si mi hijo no quiere ni ama a Dios como su primer lugar, ¿qué oración como papá yo tengo, Señor, que tú me vas a hacer caso a mí si está ofendiendo tu deidad? Porque nos hemos creído una mentira por muchos años dentro de la iglesia, de que porque yo estoy orando por mi hijo o por mi hija y ella no adora, ni él adora a Dios, ni busca de Dios, ni lo tiene, pero por mí Dios lo está salvando. Eso es mentira, porque Dios no perdonó a los hijos de Elí, y era un sacerdote que estaban en el templo sirviendo a Dios. Pero queremos bendición de parte de Dios y seguimos con hijos que no están de acuerdo a esto. Queremos que el Señor bendiga a nuestra familia, y tenemos 20 años, 15 años, 10 años, 5 años, 3 años, 2 años con un tremendo problema que no sabemos por qué Dios no me ayuda, y es porque tenemos hijos en desobediencia, y yo como papá los sigo apoyando. Ustedes vieron lo que yo le dije a mis hijos hoy aquí. Si cuando sean mayores de edad estos chicos se descarrían que a mi casa no entren, me va a doler. Yo voy a seguir orando por ellos y voy a llorar todos los días por ellos, porque son mis hijos. Me va a doler, yo soy su papá. Y todos los padres aquí presentes, todos amamos a nuestros hijos más que a nada. Sí, pero yo no puedo amar a mis hijos más que a Dios. Y si mis hijos me están desviando de adorar a Dios, aléjelo de su vida. Aléjelo, porque yo lo voy a hacer. Yo no voy a acarrear maldición en mi casa, ni yo ni Joanna, porque Kendry le dio la gana, después de 20 años en la fe y después de 20 años de servir a Dios aquí en medios técnicos y de estar corriendo conmigo por la iglesia, a los 20 años le dio la gana de carrearse y de no servir a Dios. Y yo voy a acarrear maldición por Kendry. Se equivocó, se fue. Estaré orando por ti, y si quieres hablar conmigo, ven y hablemos de Dios, y ponte en raya con Dios.
y después yo me voy a convertir en tu papá otra vez y en tu pastor. Hermano, este mensaje me dolió a mí cuando el Señor me lo puso en mi corazón. Pero es un mensaje que está en la palabra de Dios. Y a veces no queremos entender esto. Yo no estoy diciendo que ahora si mi hijo se descarría yo lo voy a odiar. No, yo no dije eso. Eso no dice la Biblia. Yo no debo odiar a mis hijos. Es imposible. Es mi hijo. Pero yo tengo que entender que mi hijo no se va a poner nunca en contra de su familia, ni entre Dios y yo. Porque yo debo de amar a Dios sobre todas las cosas, incluyendo mis hijos y mi esposa Joanna. Debo hacerlo. Pastor, ¿y qué le pasó a Elí? Porque usted está hablando de que también hay maldición para el papá. Mire lo que dice la Biblia. Es posible que sus hijos no lo escuchen porque Dios les tenga cerrado el entendimiento, porque ya ha decidido juzgarlo y enjuiciarlo. Miren, este punto es importante. Pastor, tengo 10 años orando por mi hijo y por mi hija, después que servía a Dios y no le sigue sirviendo. Pastor, Dios no me escucha porque yo me he pelado las rodillas, no he faltado un día a la iglesia, no he faltado de servir a Dios, no he faltado a una vigilia, me pelo las rodillas todos los días orando por mis hijos o por mis hijas, y yo estoy viendo que Dios está con oído sordo porque no me responde, y mis hijos o mis hijas no se consagran todavía. ¿Qué pasa? Versículo 25 tiene la respuesta. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no le oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Si sus hijos tienen los oídos cerrados a servir a Dios, es posible que ya estén bajo juicio de Dios. Y Dios mismo ni quiera que ellos vuelvan a servirle. Es lo que dice ahí. Los hijos de Elí no escuchaban a Elí, porque dice el versículo 25 que ya Jehová Dios había decidido enjuiciarlo a ellos con la muerte. Por eso ellos no escucharon nunca a Elí. Y el papá insistía: mis hijos, yo estoy escuchando que ustedes se están acostando con las mujeres que están afuera del tabernáculo, y eso es pecado contra Dios. Mis hijos, estoy escuchando que ustedes están cogiendo la carne que Dios ha puesto para sacrificio, y estaban en pecado, y le decía el pecado. Y así como se lo decía personalmente, yo me imagino, aunque no lo dice el texto, pero yo me imagino que Elí en su corazón le oraba al Señor: Señor, haz que mis hijos sean sacerdotes fieles a ti. Permite que mis hijos te adoren de verdad, que no se roben, que dejen de estar fornicando y adulterando con mujeres en el frente del tabernáculo. Yo imagino que Elí le pedía, no lo dice la Biblia. Pero si Elí se atrevía a confrontarlos a ellos como hijos, supongo que en el corazón de un papá estaba pidiéndole a Dios: sana a mis hijos, por favor, que son sacerdotes, sánalo. Sí, pero dice la Biblia que ellos no escuchaban a su papá Elí. ¿Saben por qué? Porque ya Dios había decidido matarlo. Ahí lo dice, 25, léalo. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, ¿se ha puesto usted a pensar si sobre sus hijos descansa ya una promesa o un juicio? ¿Se ha puesto usted a pensar si sobre sus hijos hay un juicio de Dios que ya está decretado, y que según el mismo versículo 25 que dice: ¿quién rogará por él? Si pecan contra Dios, ¿quién se va a atrever a refutar el juicio de Dios? Es lo que dice el pasaje. Yo no me estoy inventando esto, hermano. Vayan a la Biblia conmigo, vayan leyendo. En otras palabras,
pastor, entonces, ¿qué vamos a hacer si ya mis hijos están así? ¿Qué yo voy a hacer, pastor, ahora? ¿Qué me toca hacer a mí como hijo de Dios? Porque yo quisiera que mi corazón, y Dios conoce mis rodillas, Dios sabe que yo quisiera que ellos fueran hombres y mujeres que se consagraran. A usted lo que les toca es seguirle pidiendo al Señor por misericordia. No nos queda más de otra. Señor, ten misericordia. Pero usted siga consagrado a Dios. No importa por dónde anden sus hijos, ni permita que sus hijos lo jalen y lo saquen de Dios. Porque eso es lo que hacen los hijos en desobediencia. Los hijos en desobediencia, todos los fines de semana, tienen un can que hacer, algo que hacer. Un cumpleaños, un bautizo, una fiesta, una reunión, una playa, una piscina, un asado. Todos los fines de semana, los hijos de uno que no tienen a Dios en su corazón, ni que les importa a Dios, están haciendo que los papás que sí están buscando de Dios, o que sí anhelan buscar de Dios, le hacen una agenda paralela a servir a Dios a la iglesia. Eso es lo que pasa. Asegúrese usted, si su hijo que es mayor de edad, o su hija que es mayor, no quiere servir a Dios, siga orando por él. Clámele a Dios por misericordia. Señor, por misericordia, perdona a mis hijos. Hagan lo que hacía Job, que Job levantaba un holocausto. Job levantaba un holocausto. La Biblia no dice, oigan esto, qué interesante esta parte. La Biblia nunca dice qué hacían los hijos de Job cuando hacían sus fiestas. Pero ellos se juntaban a hacer fiestas. Y en esas fiestas, como Job era un hombre de dinero, yo imagino que había mujeres en el medio. Mujeres y bebida y pachanga, y quizás habían orgías, y quizás habían problemas y adulterio. No se sabe, la Biblia no lo dice. Pero dice la Biblia que Job, preocupado por sus hijos, se levantaba y hacía un holocausto conforme a la cantidad de sus hijos. Señor, yo estoy prendiendo este holocausto por si acaso uno de mis hijos te ha ofendido, dice la Biblia. Y aún así, Dios, en el jueguito con Satanás, se los mató. Parece ser que parte del plan de Dios con Satanás, y Satanás no se imaginó eso, parece ser que Dios ya tenía juicio decretado contra los hijos de Job, y ni Job lo sabía. Se los mató a todos en un mismo día. Lean la Biblia, ahí está el texto claro. En otras palabras, hermanos, luchemos. Y esta es la parte que es la parte suave del mensaje que le voy a recomendar. Nunca se canse de orar por sus hijos. Es un deber de todo padre, porque anhelamos. Nunca se canse de orar por sus hijos. Señor, ten misericordia. Señor, yo no sé si ya tú has decretado un juicio sobre mis hijos que crecieron quizás en el Evangelio, o que te sirvieron unos años en el Evangelio. Señor, yo no sé si ya tú has decretado que durante los siguientes 10 años tú vas a hacer que ellos le pase tal o cual cosa. No sé, Señor, pero ten misericordia. Señor, el rey David decía que mejor me castigues tú y no mis enemigos, porque aún dentro de tu castigo yo alcanzaré misericordia. Cítele a Dios la palabra que Él mismo dijo. Sea sabio cuando usted ore a Dios, sea sabio y cítele a Dios. ¿Qué le dijo Moisés? Moisés era un tipo medio freco, ¿sabe? Moisés era medio arretado, porque Moisés, cuando Dios vio que estaban adorando al becerro, le dijo a Moisés: quítate, que los voy a matar a todos. Quítate, yo te voy a dar otro pueblo, yo los voy a matar. Y Moisés se le postró a Dios y le dijo: Señor, ¿qué van a decir las naciones? Lo sacaste de Egipto para matarlo en el desierto. Van a decir que tú eres un Dios falso, que tú eres un Dios malo, que porque ellos levantaron un becerro, tú lo vas a matar. Moisés, yo soy un Dios santo, tienen que conocer mi santidad. Pero Señor, ¿por qué? Dale un chance. Moisés intercedió entre el pueblo en ese momento, y Dios lo iba a matar.
Lo iba a hacer Dios. Dios iba a erradicar al pueblo completo. Porque se fueron detrás de ¿qué? De un becerro de oro. Que no era el plan de Dios. Aprenda usted a interceder por sus hijos. Usted no deje de doblar rodillas delante de Dios. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Yo te consagré mis hijos o mis hijas hace 15 años, hace 20 años. El tiempo que sea, yo te las entregué a ti, mi Señor, y yo la eduqué en mi casa. La presión social y la psicología de este mundo y el pecado hicieron que mi hijo, que mi hija se apartaran de ti, pero ten misericordia. Si, Señor, tú tienes ya un juicio preparado para ellos, yo te pido por misericordia que puedan pasar este juicio, mi Señor. Perdónalos, hazle crecer fe una vez en su corazón. Tiene que pedir al Señor. Ese es nuestro papel. Y no descuide la oportunidad para que de vez en cuando usted lo llame a ellos. Vengan mis hijos. ¿Qué tú quieres, papi? ¿Qué tú quieres, mami? Vengan un momentico, vengan, siéntese ahí todo. Pero ¿qué creo que tú quieres? Tengan, tómense ese cafecito. En el que se lo toman, espérense. Miren, la Biblia dice, y lea la Biblia enfrente, engáñelo. Siéntelo. Tengo que decirle algo muy importante que es para mi vida en este momento. Mami, o papi, ¿qué está pasando? Vengan todos a mi casa hoy. Pero ¿qué es lo que quiere mami? ¿Qué es lo que quiere papi ahora? Vengan, tengo que decirle algo muy importante. Siéntenlos. Vengan con todos los nietos. Ok. Mire, ahí le hice un arroz con dulce. Váyanselo comiendo. Engáñelos. Y cuando ya estén listos, sentaditos tranquilos ahí, esperando la gran noticia, abra su Biblia y predíquele. Sea sabio, sea sabia. Busque un pasaje y ore por ese pasaje. Señor, yo te voy a pedir que me busque un pasaje. Pastor, voy a engañar a mis hijos el próximo fin de semana. Búsqueme, pastor, un pasaje que usted crea que el Señor pueda usarme para que mis hijos escuchen palabra de Dios en mi casa. Y yo le voy a mandar a usted un pasaje buenísimo que tengo por ahí guardado para hijos que están en ese problema. Engaña a sus hijos, métalo en su casa, predique de la Biblia, ore por ellos, sea ejemplo, venga a la iglesia, no descuide de Dios, busque a Dios en oración, y yo te le aseguro que ese perdón y esa misericordia que usted está pidiendo a Dios por su hijo, puede Dios detener el juicio que es posible que él ya tenga para su familia. Hermanos, tenemos que ser más inteligentes que Satanás. Que tenemos una parrillada el domingo a la 1:30 de la tarde. Sí, porque le voy a poner fecha exacta de la hora de aquí. Tenemos una parrillada. Ok. Pastor, yo no voy a ir hoy porque tengo una parrillada con mis hijos. No, tranquilo, vete. Pero sea usted más sabio. Usted agarra y compromete a sus hijos. Ok, yo voy este domingo a la parrillada, pero el próximo domingo me tienen que acompañar a la iglesia que yo voy. ¡Ay, a la iglesia! Pues no voy para la parrillada. ¿Qué hacemos? O voy a la parrillada y ustedes el próximo domingo me acompañan a la iglesia todos juntos, o no voy a la parrillada. Está bien, mami, vamos ahí, está bien, papi. Negocie, sea inteligente con sus hijos. No se deje engañar, porque Satanás lo está sacando a usted de la iglesia. Lo está sacando de honrar a Dios. Sea inteligente. Búsquele la vuelta. Está bien, yo voy a ir con ustedes a la parrillada. Sí, pero el próximo domingo prométanme que lo voy a ver en la iglesia conmigo. Pásenme a buscar a las 1 de la tarde, porque el culto empieza a las 1:30. Tráigalo, siéntalo ahí. Y usted verá que usted va a decirle a Dios: Señor, yo estoy haciendo lo imposible para que estos chicos se acerquen a ti. Échame la mano, ayúdame. Convéncelo, ten misericordia. Busca la vuelta, mi Señor. Yo no quiero que mis hijos se pierdan. O si son hijos tuyos, mi Señor, como ellos se entregaron a ti, conságralo. Mis hijos tienen muchísimo talento, mi Señor, que esos talentos la iglesia moderna lo necesita para tu gloria. Hay muchos dones. Yo vi que mis hijos tenían muchísimos dones que te servían antes. Úsalo, Señor, para tu gloria. Pídale con intención al Señor. Y usted verá que lo que le pasó a Elí, usted lo va a decir como testimonio de lo que le pasó a Elí. Pero en mi casa, quien manda va a ser Dios. Puesto de pie, vamos a orar.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos hiciste padres. Gracias, mi Señor, porque estamos criando descendencias, mi Señor, que esperamos en ti, mi Dios, que puedan servirte. Yo sé que este es un tema, mi Dios, que es un poco difícil. Cualquier tema que tenga que ver con mi salud, o cualquier tema, mi Señor, que tenga que ver con mis vicios, cualquier tema que tenga que ver con mi flojedad, son temas livianos. Pero cuando tú me estás hablando de mis hijos, mi Señor, este es un tema que me llega a mi corazón, porque mis hijos es lo que yo más quiero. Yo te pido, mi Señor, que aprendamos a amarte a ti y ponerte a ti en primer lugar. Ten misericordia de cada una de las familias aquí representadas, incluyendo la mía, mi Señor. Honra tu nombre a través de nuestras familias. Honra, mi Señor, tu nombre. Glorifícate a través de los dones que ya tú le repartiste a mis hijos. Que la iglesia del presente se fortalezca, mi Señor, a través de jóvenes que en una época te servían y que por cualquier motivo se han apartado, mi Señor. Pero pedimos e imploramos por tu misericordia que puedan ellos volver a ti, mi Dios. Que vuelvan y regresen a cualquier iglesia, mi Señor, que tú quieras hacer que ellos regresen. No importa la iglesia que sea, pero que sea una iglesia que santifique tu nombre. Que a través del servicio de ellos sea una iglesia que pueda crecer, una comunidad que pueda ver el amor tuyo fluir a través del servicio de ellos. Consagra nuestras familias, mi Señor. Danos la valentía como padres, danos la sabiduría como padres de negociar con ellos. Yo sé que en el corazón de todo padre que no vive con un hijo en su casa, el corazón de un padre es tener la oportunidad, mi Señor, de juntarse aunque sea unas horas en la semana, ya sea domingo, ya sea sábado, ya sea cualquier día. Sí, mi Señor, es una fuerza que está mucho más allá de nuestra voluntad, porque el deseo de todo padre es estar con sus hijos. Claro, mi Señor, tú fuiste que nos diste, mi Señor, ese amor para nuestros hijos. Pero tenemos que ser sabios con ellos si queremos que tú también, mi Señor, en tu tiempo, porque todo es en tu tiempo, mi Señor, tú alcances en ellos misericordia y los rescates del lugar donde ellos están. Permíteme aprender a negociar con ellos, que seamos sabios en el momento de leer tu palabra frente a ellos, porque si ellos no se aferran a ti, mi Señor, tampoco mis nietos lo van a hacer. Si ellos no se aferran, mi Señor, y te aman a ti como yo te amo, tampoco mis nietos te van a amar. Y va a crecer una nueva generación en este mundo sin Dios. Permite, mi Señor, que tu misericordia pose en mi familia. Perdónanos. Yo sé que hay mucho que lograr, mi Señor. Sí, también nosotros mismos estamos luchando por agradarte. Pero ten misericordia de toda la iglesia, que cada padre que esté escuchando, mi Señor, este mensaje, se aferre a ti en esperanza, en fe, en que tú puedes cambiar los tiempos. Tú eres el único que puede dilatar, mi Señor, las edades. Tú eres el único que puede reanimar corazones de piedra. El único que puede, mi Señor, cambiar un pensamiento humano. Tú eres el único que puede acercar al hombre a ti. Bendice la iglesia, mi Señor. Y gracias porque estos pasajes son suficientes para que podamos entender que solamente a ti, mi Señor, debemos de adorar y servirte. Y que el único que debe estar en primer lugar en nuestras vidas eres tú, mi Señor. Gracias por todo, Padre. Hemos predicado este mensaje,
primeramente para darte la gloria y para que la iglesia pueda, Señor, ser edificada. Amén. Amén.